Padre, damos gracias en esta noche, mi Señor, por el privilegio tan grande que nos concedes de poder estar reunidos en este lugar para estudiar tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, porque comprendemos, Señor, que tú necesitas que nosotros dispongamos nuestro corazón para ser discípulos, para aprender de tu palabra, para ser formados, enseñados, ministrados, Señor, edificados. Que nuestro entendimiento, Señor, sea del todo transformado, Señor. Te pido, Padre amado, que esta noche nos ilumines, que abras, Señor, y que ilumine los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender mejor, Señor, tu palabra, tus propósitos, tus planes. Señor, queremos pedirte que nos hagas pasar de la letra y entrar a la revelación, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, lo que estamos en este lugar, Señor, hoy comenzamos una nueva etapa en nuestra vida, Señor, de aprendizaje. Te pedimos que nos des la paciencia, que nos des también, Señor, el hambre, la sed, el deseo de poder seguir adelante, Señor, el tiempo que sea necesario, Padre, y que mientras aprendemos, tú nos permitas poner por obra lo que vamos aprendiendo, Señor. Te pido que levantes siervos, que levantes siervas, que levantes obreros, que levantes gente diestra, Señor, para exponer tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Quizás una recomendación que le quiero dar es que siempre traigan que anotar, que traiga siempre su Biblia. Si usted tiene algún dispositivo donde tenga su Biblia, no está mal, incluso que tenga varias traducciones a la mano. Si usted tuviera, por ejemplo, la Biblia que tenemos la mayoría en los teléfonos, tiene la capacidad de poder descargar varias traducciones, como por ejemplo la Reina Valera, la Nueva Biblia Viva, la Biblia de las Américas, la Nueva Traducción Viviente, como referencia, porque la vamos a usar en algún determinado momento. Además de eso, les sugiero que cuando usted esté anotando, si tiene alguna pregunta, anote la pregunta para que al final del tema usted la pueda hacer. El punto es de que usted salga con sus dudas resueltas, ¿verdad? O sea, si usted tiene alguna duda, usted la pueda resolver en el momento y no 2 semanas después. Así que supóngase que usted me dice: mire, pastor, yo tengo una pregunta, pero no es del tema. Usted hágala. Si en el momento la podemos resolver, la resolvemos. Y si no, en el determinado momento que nos toque ver ese tema, la vamos a resolver. Pero por favor, anote esas preguntas. El día de ahora yo quiero compartirle un tema, una introducción que se llama la importancia de la doctrina. La importancia de la doctrina. Vamos a ver algunas citas bíblicas. La primera de ellas está en Tito capítulo número 2 y versículo número 1. Tito capítulo 2, versículo número 1. Mire lo que el apóstol Pablo le dice a Tito: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Fíjese, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahora vamos a ver Primera de Timoteo capítulo número 4 y versículo número 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces ya ve que Tito habla de sana y Timoteo habla de buena, o sea, sana doctrina y también buena doctrina. Y segunda de Timoteo capítulo número 4 y versículo número 3 dice algo bien tremendo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ese versículo, el versículo número 3, voy a leérselo también en otra traducción, que es la Nueva Traducción Viviente. Le vamos a dar algunas lecturas. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Miren lo que dice, cómo lo dice esta traducción. Quiere decir entonces que hay maestros que hablan lo que el pueblo quiere oír. Dice el verso 3 en otra traducción: llegará el momento en que la gente no querrá escuchar la sana enseñanza, sino que, guiada por sus propios deseos, se rodeará de maestros que le digan lo que desea oír. Amén. Entonces, usted puede ver en estos 3 versos que leímos, primero, que hay sana doctrina; segundo, que hay buena doctrina; y tercero, que hay una advertencia acerca de que en estos tiempos iba a suceder que la gente no iba a querer escuchar la sana doctrina, sino que iban a correr en pos de maestros que les enseñaran lo que ellos quieren oír. Por ejemplo, ¿qué sería eso? Bueno, que nos enseñen o que nos digan o que nos prediquen que lo que a nosotros nos gusta está bien hacer. Eso sería una interpretación. ¿Qué es lo que el ser humano quiere oír? El ser humano no quiere que le digan que algo que a él le gusta no está bien de acuerdo a la palabra de Dios. Al ser humano no le gusta que le digan o que le hablen de lo que tiene que dejar por el Señor. Al contrario, lo que quieren que le digan todo el tiempo es que Dios lo va a bendecir independientemente de cualquier cosa. Y siempre van a encontrar maestros que les enseñen eso. Todo el tiempo van a encontrar quien les hable al oído lo que quieren oír. Así que tenemos que tener ese cuidado. Así que, ¿qué es doctrina? Entonces, ¿qué es la doctrina? Porque si hablamos de sana doctrina, de buena doctrina, y si hablamos de que la gente se va a apartar de la doctrina, entonces tengo que saber qué es la doctrina. La doctrina es la enseñanza que se transmite como instrucción de vida. De la palabra hebrea, en el hebreo, es la palabra lekach. L-E-C-A-K-J. L-E-C-A-K-J. Esa es la palabra hebrea que se usa para doctrina, lekach. Y significa algo recibido. Entonces, en el Antiguo Testamento, la doctrina significa aquello que es recibido. Por eso, hermano, la doctrina se recibe. Ahora, algo importante es que si la Biblia habla de sana, es porque hay enferma. Hay doctrina que no es buena o que no es sana. Entonces, la primera vez que la Biblia se menciona la palabra doctrina es en Deuteronomio, capítulo número 32. Veamos lo que dice. Deuteronomio, capítulo número 32, versículo número 1 y 2. Dice: escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Esa palabra enseñanza es la palabra doctrina, la palabra lekach. Gotará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento.
como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Entonces ahí le está hablando a la tierra. Fíjense lo que dice: oíd o escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra. ¿Quién es la tierra? La tierra como tal no le está hablando digamos, al suelo o al planeta. Le está hablando obviamente al que puede oír, o sea, a los moradores de la tierra. No está hablando a nosotros. Dice: oiga la tierra los dichos de mi boca. Y dice que goteará como la lluvia su enseñanza. Entonces quiere decir que, hermano, la tierra, la humanidad, debería oír la enseñanza de Dios para vivir como a Dios le agrada. Ese es el propósito de la doctrina. O sea, ¿por qué yo necesito doctrina? Porque la doctrina, hermano, es la instrucción que viene de la palabra de Dios, que define cómo debo vivir. Eso es doctrina. Por eso, una definición práctica de la palabra doctrina es forma de vida. Ahora, ¿por qué es tan importante la doctrina? Lo que estamos preguntando, lo que estamos estudiando hoy. Porque usted va a terminar siendo o viviendo de acuerdo a la doctrina que ha recibido. Porque la doctrina que usted ha recibido la va a llevar a la práctica. Entonces, al final, mire, hermano, yo le quiero dar una advertencia. Es así como cuando la letra chiquita va de los contratos. Estudiar doctrina es maravilloso, pero le va a cambiar la vida. ¿En qué sentido le va a cambiar la vida? Que usted el día de mañana ya no va a ver las cosas como las veía antes. Usted va a empezar a ver las cosas que otros no pueden ver, comprender lo que otros no pueden comprender. Y entonces cuando uno tiene doctrina, la gente lo confunde y entonces le llaman a uno legalista, le llaman religioso, pero lo que ellos no saben es que ellos son carentes de doctrina y uno tiene doctrina. Entonces eso le cambia la vida a uno, porque entonces de aquí en adelante, cuando usted vea algo, usted lo va a filtrar por medio de la doctrina que está aprendiendo. ¿Sí? ¿Me voy a entender? Ya no lo va a poder ver como antes lo miraba. Así es que ahora usted tiene que saber que esto le va a abrir los ojos, le va a abrir el entendimiento en muchas cosas conforme vayamos avanzando. ¿Bien? Entonces, en el Nuevo Testamento, la palabra doctrina viene del griego didache. Así, D-I-D-A-C-H-E, didache, que significa instrucción. Instruye al niño en su camino. La instrucción, hermano, es mostrarle a alguien cómo vivir, instruirlo para vivir. Esa es la palabra instrucción. Entonces, cuando usted lee en el Nuevo Testamento, generalmente cuando usted encuentre la palabra enseñanza, es la palabra didache. De hecho, la palabra o la forma o la palabra de donde se deriva el término maestro es de la palabra didasco. O sea, por eso, hermano, usted entiende que esa palabra tiene como un cierto parecido con el término como la usamos nosotros en el tema de los maestros, en el tema en lo secular. Ahora, vea una cosa usted aquí. En el Nuevo Testamento usted encuentra que Jesucristo se dedicó a hacer 4 cosas. 4 cosas hizo Jesús en su ministerio terrenal. Número 1, enseñó. O sea, la cosa más fuerte que Jesús hizo fue didache, porque él le dedicó más tiempo a la enseñanza que cualquier otra cosa. Entonces, número 1, enseñaba. Número 2,
predicaba, que son dos cosas diferentes. La enseñanza doctrinal es totalmente diferente a la predicación del Evangelio. Predicamos cuando anunciamos las buenas nuevas de salvación y le anunciamos a la gente el Evangelio. Esto es predicar. Pero enseñar es transmitir a la gente la doctrina del reino. Lo tercero que Jesús hizo fue sanar enfermos. Y lo cuarto, echar fuera demonios. 4 cosas medulares que hizo Jesús en su ministerio. Pero la más fuerte de todas fue didashe. Él, hermano, era un didáscolo, o sea, era un maestro. Por eso la gente le llamaba maestro, porque él enseñaba. Fíjense que una de las cosas que usted puede notar es que Jesús dedicó el 70% de su tiempo a enseñar y muy poco a predicar, porque se le enseña a los discípulos y se le predica a las multitudes. Esa es la diferencia. La gente, hermano, por eso la gente le gusta ir donde hay multitudes, porque la predicación es emotiva. La predicación, hermano, es algo que a uno lo emociona, pero la enseñanza muchos se duermen. Porque me enseñan muy aburrido, eso dice la gente. Sí, pero ¿por qué lo siente aburrido? Porque no está valorando lo medular. La enseñanza es lo medular. Es como los niños. Ustedes nos estaríamos comportando nosotros como los niños, ¿verdad? Que están en la clase de matemáticas y se están durmiendo, pero están esperando en la clase de educación física, porque es la que les gusta ir a jugar pelota, ir a jugar aquí. Pues sí, pero nosotros ya no somos niños. Nosotros queremos la carnita, ¿verdad? Queremos el bistec. Entonces, Jesús es la razón de la doctrina y el modelo de conducta de todo cristiano. O sea que nuestra meta es llegar a ser como Jesús, vivir como Él vivió. Siempre que usted mire cosas, usted pregunte si Jesús hubiera hecho eso. Y ahí se pone difícil la cosa. Dice, santo cielo, ya no me gustó mucho. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de que usted y yo recibamos doctrina? Ahora le aclaro esto también. La doctrina no se debe transmitir como la doctrina de Buena Asunción. La doctrina del pastor vicariano, la doctrina, no se debe transmitir así. Se debe transmitir como la doctrina de Cristo. Porque lo que yo le estoy enseñando proviene de las Escrituras. Ahora, ¿cuál es la diferencia en cuanto a que de repente usted me dice, pastor, pero mire, en otra iglesia también dicen que la doctrina de Cristo, pero es diferente? Sí, pero mire, tenemos que filtrarlo todo por la palabra. Al final tenemos que llegar al meollo del asunto, ¿verdad? Y tenemos que ver todas las facetas de la Escritura. A lo mejor en alguna parte alguien se ha perdido, pero la doctrina es perfecta. La Biblia dice que su ley es perfecta, o sea que no tiene errores, es completa, no se equivoca. El que se puede equivocar es el hombre, pero él no, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la doctrina? Número 1, la doctrina afecta el intelecto y la voluntad del hombre. Miren, ¿qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice una cosa bien bonita. Yo no sabía, dice, que tal cosa era pecado hasta que la ley me lo enseñó. Entonces quiere decir que el entendimiento, el conocimiento, la transmisión de la enseñanza va a afectar nuestro intelecto, pero al final eso va a afectar nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque al saber yo que aquello es pecado, mi voluntad va a ser cambiada al ya no querer hacerlo. Y si aún sabiéndolo lo quiero hacer, entonces estoy metido en un problema, porque significa que a lo mejor no estoy queriendo buscar agradar a Dios, sino agradarme a mí mismo.
Por ejemplo, hermano, cuando usted dice, bueno, hablemos de cualquier X, Y, Z cosa, que usted vino al Señor y le gustaba, pero la enseñanza de la palabra, la doctrina, le reveló que eso no era así. Y usted dice, santo Dios, ¿y ahora cómo hago, Señor? Primero llegó a mi intelecto, cambió mi mente. Mi intelecto fue tocado por esa enseñanza, pero mi intelecto va a modificar mi voluntad. Porque vaya, le voy a poner otro ejemplo. Supóngase que yo me estoy tomando esta agua y yo me la estoy tomando normalmente, ¿verdad? Porque siempre la he tomado, toda la vida. Pero de repente a mí viniera alguien, supóngase, y me muestra un análisis clínico y me dice, mire pastor, aquí está este análisis clínico realizado en un laboratorio de confianza, donde dice que el agua esta marca y todo es contaminada. No es que lo sea, estoy poniendo el ejemplo. Esa marca es contaminada y tiene X cantidad de bacterias y esto y lo otro. ¡Pum! Eso llegó a mi intelecto. El intelecto va a afectar mi voluntad, porque a partir de ese momento ya no me la voy a querer tomar, a menos que me quiera enfermar, o a menos que quiera pasar por alto ese examen, ese papel que dice que tiene bacterias. Entonces, igual es con la doctrina y la enseñanza. Va a afectar primero mi intelecto, y voy a empezar a ver las cosas diferentes, pero al final va a afectar mi voluntad y me va a decir, ¿y querés seguir haciendo? Como por ejemplo cuando hablamos doctrinalmente de la música, por ejemplo, empezamos a hablar y empezamos a entender lo que la doctrina habla acerca de la música secular, y usted empieza a ver que al principio usted, pero mire pastor, a mí nunca me habían dicho, y a mí me gusta esto, me gusta lo otro, pero cuando yo le compruebo a través de la escritura el impacto que tiene la música sobre el alma del ser humano, el impacto que tiene la música sobre el comportamiento del ser humano, y se lo compruebo con ejemplos y todo, y con escritura, y usted sabiendo eso, lo quiere seguir haciendo, es porque no está dispuesto a dejar lo que usted creía. Porque una de las cosas importantes para que usted crezca en doctrina es que usted debe venir siempre con el deseo de encontrar la verdad, no su verdad, sino la verdad. Usted siempre tiene que decirle, Señor, yo quiero conocer la verdad en relación a X, Y o Z tema. La verdad, porque el problema es que muchas veces yo quiero venir a probar que lo que yo pienso es cierto, y quiero entrar a la Biblia para demostrar que mi punto es cierto. Pero el tema de la doctrina del Señor, quiero conocer la verdad, porque tu palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad libera, hermano. Porque cuando usted conoce la verdad y le dice, mira, si vos seguís oyendo música romántica, nunca vas a salir de ese adulterio, nunca vas a salir de esa depresión, nunca vas a salir de ese desánimo, nunca vas a salir de todas esas ideas pecaminosas. Y entonces usted dice, ahí está, entonces, ¿dónde está mi atadura, lo que me está amarrando? Entonces, cuando usted conoce esa verdad, usted puede ser libre. Pero ¿quién se le enseñó? La doctrina, la enseñanza de la palabra. Amén. Entonces, el primer beneficio es que afecta el intelecto y la voluntad del hombre. Número 2, el saber doctrina te hace sabio y aumenta tu capacidad de aconsejar a otros. Porque hay un montón de gente que da unos consejos tan perdidos, hermano, porque no tienen doctrina. Fíjense que, por ejemplo, gente sin doctrina aconsejando matrimonios, diciéndole una cosa, que hace esto, que hace lo otro, que anda dando palos, que anda aquí, que anda al lugar. Y yo le puedo desbaratar ese argumento bien fácil. ¿Osa alguno de vosotros en ir a los tribunales a resolver sus conflictos? Oiga, hermanos, si somos creyentes, somos
si los esposos son cristianos, antes de ir al juzgado, lo que la Biblia dice es: busquen a sus pastores, busquen a sus líderes, porque ellos son para esa pareja lo que para el mundo son los tribunales. Entonces fíjense que tremendo. A veces podemos desbaratar un matrimonio, podemos arruinar la vida de los hijos, podemos hacer un montón de cosas por dar un consejo que no venga de la palabra. Por eso, hermano, miren, dicho sea de paso, que quiero decir, usted no puede aconsejar en base a su vivencia. Aconseje en base a la palabra. No puede aconsejar en base a lo que la abuelita le aconsejó a usted. Mire, yo le voy a dar un consejo que a mí mi abuela me dio hace tanto. No, porque a usted puede que le funcionó, pero no quiere decir que esa sea la regla. Tal vez fue la excepción. Pero lo que realmente funciona es la palabra. ¿De dónde sacó ese consejo usted? La doctrina te va a hacer un buen consejero. Eso te va a ayudar a dar un buen consejo. Mire, pastor, o mire, hermano, fíjese que yo estoy pasando por X y Z problema. Y entonces, inmediatamente que usted empieza a oír, su mente, su corazón, su espíritu empiezan a trabajar, a buscar dentro de su conocimiento doctrinal la respuesta que le va a dar. No dentro de sus emociones, sino dentro del conocimiento que usted tiene. Usted está dentro. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra de esto? Entonces, ahí usted, hermano, ya se amarró. Porque lo que siempre le he dicho yo a usted, no es tan importante lo que usted diga o lo que usted piensa. Lo que es importante es qué dice Dios. Por eso Jesucristo contestó: escrito está. Y ahí usted, aparte de que da un buen consejo, también tiene otra cosa a su favor, que usted puede decir: esto es lo que la palabra de Dios dice. Ahí usted ya, hermano, usted se fundamentó en lo único que es infalible, que es la palabra. Amén. Número 3. El obedecer a la doctrina nos lleva a caminar en justicia. Hermano, hay dos tipos de justicia de los cuales la palabra del Señor habla. Número uno es la justicia que recibimos por la fe, justificados pues por la fe. Esa es una. Pero la otra es la coraza de justicia, la que yo me pongo. ¿Cuál es esa? La forma en que vivo, cómo camino. ¿Soy justo en mis actos? Sí, pastor, yo soy. Veamos, revisemos de acuerdo a la palabra. Filtrémoslo por las escrituras, veamos si eres justo. ¿Qué dice la Biblia acerca del justo? Entonces usted se da cuenta que en algunas cosas está fallando. No, dice usted, entonces ya sé, tengo que enderezar esto porque yo quiero andar por sendas de justicia. Entonces usted se da cuenta que la doctrina al final le ayuda a usted a caminar en justicia. Número 4. El conocer la doctrina y ponerla por obra nos dará crecimiento espiritual. Vamos a ver un par de versículos ahí. Efesios, capítulo número 4. Efesios 4 y versículo número 14 y 15. Vamos a leer del 13. Dice: en esta porción de Efesios, desde el capítulo 4, desde el verso 11, comienza a hablar de los 5 ministerios y habla acerca del perfeccionamiento de los santos. Y en el verso 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14, miren qué interesante: para que ya no seamos, ¿qué dice? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo
de un niño fluctuante que es llevado por todo viento de doctrina. O sea, hoy cree esto, mañana cree aquello. Hermano, mire, yo he conocido no personas solamente, no personas, he conocido, hermano, pastores, líderes, he conocido congregaciones que un día creían en una cosa y mañana creen en otra, y pasado en otra, y después en otra, y por último digo yo, y en que, como dice el apóstol Pablo, empezaron por el Espíritu y terminaron en la carne. Y digo yo, ¿por qué? ¿Por qué pasó eso? Porque no tuvieron crecimiento, fueron fluctuantes en la doctrina, no se fundamentaron sobre algo sólido. Ahora, mírenlo como lo dice aquí, por doquiera, o sea, usted tiene que ser definido. No que hoy cree una cosa. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Algo que he visto yo, y me voy a mencionar este ejemplo porque es de algo que podemos nosotros comprender y que se vive. Supóngase, hermana, que usted vino a esta casa ministerial y usted no sabía nada acerca de cubrirse, pero de repente a usted el Señor le habló en la escritura. Usted empezó a decirle: Señor, mira, yo no quiero hacer esto por imitar a alguien, revelármelo. Y un momento en enseñanza se le reveló y usted comenzó a cubrirse. Pero resulta que el día de mañana viene usted, hermana, y se tuvo que ir del país, se fue para otro lado y se tuvo que ir a congregar a otra iglesia. Si en esa iglesia no se cubre, usted no le va a cubrir. Así es. ¿Y la revelación dónde quedó? Así es. Entonces usted tiene que decir: bueno, soy fluctuante, yo qué. ¿Me doy a entender? Amén. Una vez me acuerdo yo que estábamos con mi esposa en una iglesia fuera del país. Y nosotros vimos, ¿verdad?, que nadie se cubría. Le digo a mi esposa: mira, pero hay un punto. Al principio yo no vimos que la cosa estaba como tranquila, en el sentido que no había refuego espiritual. Pero de repente, hermano, empezaron a orar y todo aquello. Inmediatamente le dije a mi esposa: cubrirte. Porque la Biblia habla por qué razones, ¿verdad? Entonces vino y se cubrió. Pero líderes de esa iglesia cometieron un error de ir a decirle que no se cubriera. Entonces mi esposa me dijo: mira, dos cosas, o me salgo o qué hago. Entonces le dije yo: no, mira, si no regresan, no te dicen más nada, tranquilo. Ya no regresaron. Pero lo que me refiero yo es que, hermana, usted no puede cambiar lo que se le reveló. Miren, yo he tenido, por ejemplo, casos bien tremendos, de hermanas que se congregaron aquí, que hoy están en otro lado y no se cubren. Y no les complica nada. Entonces digo yo: hermanos, no tuvieron revelación nunca, ¿por qué lo hicieron entonces? Igual, por ejemplo, tuve otros casos hemos tenido casos de gente que se le reveló algo y de repente, hermanos, están en otro lado haciendo aquello que se le reveló no hacer. Entonces vemos que estamos, ¿verdad? Ahora, la revelación de la doctrina es progresiva. O sea, que usted va en aumento, usted va creciendo, a usted se le va revelando, usted va, hermano, adquiriendo cada día más. No puede ir para atrás, tiene que ir hacia adelante, no para atrás. Entonces, eso es bien importante. Ahora, la doctrina, punto número 5, la doctrina nos nutre para hacer bien la obra en el ministerio. Miren, hermano, yo sé que hay gente que va a ver después estos videos y que va a ser de edificación para ellos, y a lo mejor gente que ya predica, que ya sirve, que ya tiene un ministerio de enseñanza de la palabra.
Yo le quiero decir a usted, hermano, yo no consigo que alguien quiera predicar la palabra y no aprender doctrina, porque entonces ¿qué va a ir a enseñar? Va a ir a dar 3 gritos al aire y a decir cualquier cosa que le venga en mente. Porque cuando usted tiene doctrina, hermano, usted mismo sabe que de ahí no se puede salir. Porque la doctrina es como que si usted está viendo esta mesa, la doctrina es como el marco que delimita el espacio donde usted se puede mover. Yo sé que si me salgo aquí me caigo. Igual es la doctrina. Yo sé cómo es la cosa porque la Biblia lo establece. Y no me voy a salir de ahí porque, hermano, ¿y para qué quiero inventar mi propia cosa? Lo que yo le estaba diciendo aquel día, o lo que yo le venía diciendo, y hay ciertos ejemplos que yo toco porque son bíblicos, ¿verdad? Están ahí en las escrituras. Cuando yo veo, por ejemplo, que la Biblia dice en Corintios, hablando cuando habla de que la mujer se cubra, también habla y dice que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Eso es doctrina, eso es enseñanza, eso es instrucción para la vida. Entonces, ¿cómo hago yo, hermano, que sé eso? Para tragarme que alguien me diga que no es así y que me venga alguien a decir que en estos tiempos ya eso ya no vale. ¿Cómo? ¿En qué momento la Biblia dice que eso dejó de ser? Alguien me dijo a mí, mire pastor, lo que pasa es que eso solo fue para los de Corinto. Entonces cuando la Biblia en Tesalonicenses habla del rapto, solo era para ellos. ¿Verdad que no? Entonces, hermano, no tenemos que buscarle 3 pies al gato, sino que entonces yo cuando veo a una persona así, ya digo, Dios mío, ¿cómo hago? ¿Cómo hago yo? Si ahí está clarísimo. Significa que la doctrina, hermano, no me deja salir del ministerio. Mire, la doctrina me preserva. No me va a dejar salirme y hacer aquello que no está correcto hacer. Mire, y no dice ahí en la escritura, la naturaleza misma da testimonio, dice. O sea, no necesito gran ciencia para entender eso. La naturaleza sola. Entonces, no podemos negar que el enemigo siempre ha tratado y seguirá tratando de meter falsas doctrinas para desviar de la verdad a los hijos de Dios. Y a la Biblia eso lo mencionaba y lo decía. Ahora, ¿cuál es el peligro de las falsas doctrinas? Mira lo que dice Romanos. Vamos a Romanos, capítulo número 16. Anote ahí. Romanos, capítulo 16, versículos 17 y 18. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de ¿quiénes? De los ingenuos. Miren qué tremendo eso. Por eso es que, mi hermano, cuando yo veo gente, yo me acuerdo que una vez estábamos en un congreso y al terminar el congreso salimos, hermano, en un congreso multitudinario, quizás habíamos unas 10,000 personas en ese lugar, y cuando salimos, en la parte de afuera se habían reunido un montonazo, pero le estoy hablando de un montonazo de gente que nos quería evangelizar. Estoy hablando del 2008, 2007, nos querían evangelizar ellos a nosotros. Resulta que eran de esta secta Creciendo en Gracia. Y entonces estaban con carteles: Jesús ya vino, Jesús está en la tierra, Jesús, José Luis de Jesús Miranda es el Jesús, que no sé qué. Y entonces ellos queriéndonos a nosotros, hermano, sabían que estábamos en un evento cristiano, y ellos querían convencernos que estábamos equivocados y que ellos tenían la verdad y que el Cristo de ellos ya había venido. Hermano, y a los días, a los meses, no sé cuánto tiempo habrá sido, el famoso Jesucristo hecho hombre se murió de cirrosis hepática de tanto tomar. Y para colmo de males, hermano, siguieron la trama, porque entonces lo que hicieron ellos para no desbaratarse, decir que él no había muerto, sino que se había convertido en Melquisedec.
y que ahora la esposa terrenal que él tenía era Cristo Lisbeth, se llama ahora ella. Ella es la Jesucristo, mujer, y Melquisedec, el hombre que se fue, un solo desorden. Pero ¿dónde empezó la torcedura? La torcedura comenzó en esto: salvo siempre salvo. Ahí empezó la torcedura. El hombre fue un exponente de una doctrina radical bautista que sostiene salvo siempre salvo. Entonces él comenzó a llegarle a la gente de esta manera: el pecado ya no existe, Satanás está muerto, usted puede hacer lo que quiera porque el pecado ya no existe, usted puede tomar porque tomar no es pecado, usted puede hacer esto porque no es pecado. Claro, ¿y a quién de los carnales no le gusta eso? Entonces empezó a hacer su gente. Hermanos, se tatuaban 666, número de sabiduría, dicen ellos que era, tatuado 666. Otros se tatuaban el nombre del fulano. Hermano, a niños tatuaron y un montón de cosas. Pero yo me pongo a pensar, usted sabe que hubo gente de todas las ramas cristianas que se fue a ese movimiento. Impresionante, ¿verdad? ¿Y cómo se dejaron engañar? Simplemente, aquí hay una palabra que me gusta: ingenuos. Ingenuidad, hermano. ¿Cómo? Si eso aquí necesito dos, no 3 ni 4, 2 deditos de frente para no tragarme ese cuento de que el fulano ese era Jesucristo, hermano. Se le reveló, dice que él no sabía y que no sé cuánto tiempo se le reveló que él era Jesús. Santo cielo. Y yo digo, y la gente ahí viva, hermano. Entonces quiere decir que debemos tener cuidado. Hay peligro, hermano. La Biblia habla que estos son tiempos peligrosos. Hay doctrinas de error metidas en un montón de lugares. Miren, una de las doctrinas más fuertes que ahorita se está metiendo dentro de la iglesia es el movimiento mesiánico. Terrible ese movimiento mesiánico. Eso es algo que a mí me da un poquito de temor, en el sentido de que, hermano, entró con fuerza hace algunos años y yo no pensé que penetrara la iglesia cristiana evangélica, pero lo ha penetrado fuertemente. Ahora tenemos pastores metidos en el movimiento mesiánico de una manera de lleno, impresionante. Y yo digo, incluso a pastores que yo conocí, que ahora ya no dicen Jesús. Empezaron diciendo Yeshua, ahora dicen que no es Yeshua, es Yahoshua. Y por último lo van complicando más, ya no dicen Dios, dicen Hashem. Y un montón de cosas, hermano, que yo digo, santo cielo, si el Señor quisiera que nosotros nos metiéramos en eso, no nos hubiera llamado gentiles. Y tampoco la Biblia dijera que las únicas dos cosas que nos piden a nosotros los gentiles es que nos abstengamos de sangre y de los sacrificados a los ídolos. Dos cosas, nada más, no nos exigen nada más. Entonces, miren, pero entró a las iglesias de repente pastores usando voladito, gorrito, y no saben ni lo que significa. Y cuando se ponen el gorrito se les olvida lo que dice el apóstol Pablo, que al hombre no debe orar ni profetizar con su cabeza cubierta. Por eso, hermano, otro punto, yo veo ministros de alabanza profetizando, orando con cachuchas, y dice ahí que no se puede porque afrenta a su cabeza. Pero lo tenemos en poco, hermano, y decir, no hay que ser legalista, hermano. Es que es joven, pues enseñémosle. ¿Por qué joven? Enseñémosle. Porque el joven tiene ganas, pero le falta sabiduría. Entonces, y le digo porque yo estoy joven, va. Pero estaba más joven, pues, y cuando era más joven me faltaba más. Y yo decía, no, esas cosas implican algo. Porque dice que el que ora o profetiza, el varón que ora o profetiza con su cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Y ahora le voy a explicar por qué. Eso es bien sencillo, la explicación es fácil, hermano. Va. ¿Quién es la cabeza del hombre? Va. ¿Quién es la cobertura del hombre? Va. Entonces, ¿la cobertura del hombre es visible o invisible?
entonces no tiene que tener nada que sea señal. Ahora, ¿quién es la cabeza de la mujer? ¿El hombre es visible o invisible? Entonces por eso tiene que tener señal visible. Tan sencillo. Por eso el hombre, si se cubre la cabeza, él estaría diciendo que su cobertura es visible. Y eso lo usaban aquellos porque no habían creído en el Mesías. Entonces cuando un pastor evangélico que cree en el Mesías se pone una cosa de esas, él está diciendo que su Mesías no ha venido. Cuando celebramos las fiestas, tal como la Escritura las dice, como la ley, no como principio, sino como la ley, estamos diciendo que nuestro Mesías no ha venido, porque las fiestas eran lo que apuntaba a la venida del Mesías. Pero en Cristo todo eso se cumple. Porque, por ejemplo, si alguien me dice, mire pastor, y el día de reposo, estos son temas que los vamos a ver más adelante, pero si alguien me dice, tenemos que guardar el día de reposo, yo le diría, el día de reposo apuntaba a Cristo. Ahora que usted está en Cristo, usted no tiene un día de reposo. Cristo es su reposo. La Biblia dice que ya entró en el reposo. Entonces, y todas las demás cosas apuntaban. Entonces, esa es una de las doctrinas que se ha metido. Hermano, otra de las cosas que se está metiendo en las iglesias fácilmente es el ecumenismo. Hermano, el predicar que es el mismo Dios, el enseñar que, como decía ayer en la oración, que todos los caminos llevan al cielo. No se puede, hermano, no se puede. Yo me acuerdo cuando antes se enseñó y se predicó de la gran ramera. Hoy ya no se predica eso. No se quiere enseñar. ¿Por qué no se quiere enseñar? ¿Sabe por qué no se quiere enseñar? Porque muchos lo que quieren es ganarse a todo el mundo, quedar bien con Dios y con el diablo. Cuando usted predica la verdad, hermano, va a herir sus sensibilidades. ¿Y qué vamos a hacer si el Señor lo hizo? Él enseñó, hermano, y el Señor lo enseñó tal como era. Y cuando le dijo Pedro, que dura es tu palabra, Señor, ¿quién la podrá llevar? Bueno, Pedro le dijo, si quieres irte. ¿Y a dónde iré? Dijo Pedro. Y solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero ¿dónde? ¿Cómo encubrimos todo eso que está en la Escritura? Entonces no podemos caer en el ecumenismo. Hermano, hay un montón de cosas que se están metiendo. Nueva era se está metiendo dentro de las iglesias y se confunde con lo verdadero. A causa de eso ha sido vituperado mucho el verdadero mover de Dios. Porque, por ejemplo, a causa de aquellos que no tienen doctrina y que usan mal los términos como declarar y esto y que lo otro, hemos sido tildados de que la nueva era se nos metió. Pero la única diferencia es que la nueva era centra su autoridad en la fuerza y el poderío del hombre, y nosotros sentamos la autoridad en la palabra de Dios, porque lo que declaramos es palabra de Dios, no palabra nuestra. Esa es la diferencia. 1 Timoteo 6, veamos lo que dice 1 Timoteo 6 también. Y versículo número 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, mala sospecha, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Miren, esa es otra cosa, hermano. Hemos caído o estamos en la era del comercio religioso, donde la gente, hermano, cree que esto es una franquicia para hacer dinero. Yo le digo a la gente que si alguien quiere hacer dinero, que ponga cualquier cosa, menos una iglesia.
Que la iglesia no es para hacer dinero, no es negocio. El único negocio de la iglesia son las almas, porque así lo llama la Biblia. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Hermanos, si la iglesia es más dar que recibir. Pero cuando usted predica la verdad, porque mire, hermano, cuando usted ve un ministerio que lo que quiere es retener a medio mundo, para que nadie se le vaya, para que nadie salga de la iglesia, es porque lo que le interesa generalmente es retener las ganancias, y por eso no les predican la verdad. Yo conozco, hermano, en una oportunidad hablaba con ciertos pastores de una denominación muy conocida de nuestra nación. No la voy a mencionar por ética ni tampoco los nombres de ellos, pero en esa oportunidad, se fue unos 3 años quizás, estábamos en la temporada de diciembre y hablábamos acerca de las fiestas navideñas. Y entonces yo le pregunté, mira, papito, le dije yo, pero ¿y vos por qué celebras eso? Pero yo service así, de pastor a pastor, ¿no? ¿Y vos por qué celebras eso? Decime tu base bíblica para celebrar eso. ¿De dónde lo has sacado? Entonces me dije, empezamos, primero me quiso debatir ahí, que Lucas, que dice que los reyes malos. No, a mí háblame correcto. ¿Dónde están los apóstoles celebrando Navidad? ¿Dónde están, le dije yo, los discípulos, las epístolas? ¿Dónde está en la Biblia que dé una instrucción de celebrar Navidad? ¿Dónde está? La primera referencia de celebración de Navidad está en los años 300 después de Cristo, cuando un papa la instituyó para camuflajear la fiesta al sol, la celebración al sol. Y entonces empezamos a hablar, mira, me dijo, yo te voy a decir la verdad, me dijo, yo sé que todo eso es pagano, pero se me va la gente si se lo digo. Y es cierto, hermano, a mí se me ha ido gente. A mí se me ha ido gente porque no le gusta eso. Pero hermano, yo le voy a decir una cosa, por eso voy a dejar de predicar una verdad que a usted lo va a preservar. Después, cuando le haya caído el 20, usted va a decir, Dios mío, ¿yo qué estaba haciendo con esto? Y cuando usted me diga, fíjese, pastor, que ahora soy libre de eso. Entonces, hermano, yo prefiero, además, le voy a decir una cosa, yo creo mucho, con todo mi corazón, que hay pueblo predestinado para conocer ciertas verdades. Y el que es predestinado para conocer ciertas verdades va a llegar donde se predique esa verdad y la va a conocer. Y hay otros que están entregados, porque la Biblia dice que los que despreciaron la verdad, ¡pum!, les lleva un espíritu de error o de mentira. Entonces, hermano, se pierde. A veces uno por predicar la verdad pierde. Si nosotros quisiéramos hacer plata, hermano, predicáramos y dijeran, venga, hasta culto navideño hiciéramos, porque, hermano, y mire las iglesias, los cultos navideños retumban de gente. Pero yo le dije al Señor un día, Padre, tú nos vas a dar el respaldo de que el pueblo se va a mantener firme, conociendo la Escritura. Y yo seguiré, hermano, creyendo. O sea, cuando yo veo diferentes cosas dentro de los ministerios, me pongo a pensar y digo, Señor, y cuando nos toque darte cuenta, porque, hermano, usted va a dar ciertas cuentas, pero nosotros vamos a dar otras. Y que nos digan, mira, y vos vení para acá, ¿y por qué enseñaste eso? ¿Cuál era tu intención de enseñar eso? Mire, hermano, cuando yo veo y conozco y veo para atrás, conocí en mis inicios, tuve la oportunidad y a la misma vez me vi frente al peligro de casi caerme del evangelio, porque tuve la oportunidad de asistir a un determinado canal de televisión que existía en aquel entonces, tampoco lo voy a mencionar, donde se me abrió una puerta para poder ir a orar. Yo estaba recién, quizás unos 2 años de convertido. Por cierto, ahí creo que conocí a mis hermanos, por ahí creo que conocí a mis hermanos Martínez, en esos lugares. Entonces, como yo, hermano, estaba recién convertido, yo no sabía mucho de lo que ahora yo le llamo la farándula cristiana. Sí, anote eso, farándula cristiana. Yo, hermano, era inocente en eso y admiraba mucho
a muchos hombres de Dios y muchas cosas. Y entonces se nos abre esa puerta junto con mi mamá, hermana Gladys. Íbamos, no sé si tú ibas, Ernesto, algunas veces por ahí. Debes de haber ido, ¿verdad? Entonces nos abrieron un espacio, hermano, donde nosotros teníamos como una hora al aire para predicar una palabra de sanidad, de libertad, de liberación para el pueblo de Dios. Y entonces la gente comenzaba a llamar por teléfono pidiendo oración. Entonces uno de la iglesia llevaba personas al call center a contestar el teléfono. Pero yo, de verdad, hermano, delante del Señor se lo digo: vive Jehová en cuya presencia estamos. Que yo, hermano, mi gran cosa era que ir, predicar la palabra, la gente llamar, aceptar al Señor, orar por los enfermos, todo aquello, para mí era genuino, hermano. Y entonces me acuerdo que a los días empezaron a decirme: mire, hermano, estamos mal. Y eso le digo, porque llamaban, hermano, llamaba gente. No, es que no es así, hermano, es que mire, lo voy a explicar. El asunto es que pacten. ¿Cómo así? Pues sí, es que el asunto está que hay que, a la gente que conteste el teléfono, hay que adiestrarla para que hagan que la gente ofrende y se compromete. Ah, no es de ganar alma por todos lados. No es de orar por los enfermos. No, me dice que mire, no, es que, y empezó el asunto. Ah, no, dije, este lado no es conmigo. Empecé a ver que era un negocio, ¿no? Y que todo el asunto era, y que, vaya, mire, llamaba a la gente: mire, hermano, entonces fíjense que yo estoy pasando por, vaya, hermana, pero mire, ¿cuánto va a dar usted? Imagínate, ¿cómo le voy a decir eso, hermano? Pero ese era el negocio del lugar ese. Y entonces, hermano, ya decepcionado, comencé a ver que todo lo que se movía ahí era igual. Todo era un negocio. Y empecé a ver a aquellos hombres que yo admiraba. Hermano, yo no me caí del evangelio porque Dios le tenía preparado para mí. Lo perseguía porque me decepcioné al ver el comercio, al ver aquella cuestión cómo se movía, al ver, hermano, al oír en este caminar ministros y pastores hablar y decir: mira, ¿y cuánto recogiste vos en el culto ahora? Tanto, y vos tanto. No, me pedí vos ofrenda, no, me vos no sé qué, no, pero hermano, por Dios, es lo que dice aquí. Muchas veces la gente no se da cuenta que solamente son utilizados como algo de mercadotecnia. Entonces es bien difícil. Entonces tengamos cuidado con esos movimientos. Digo, segunda de Timoteo capítulo 4 dice otra cosa: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra. ¿Qué tengo que predicar? La palabra. Mire a su hermanito y dígale: la palabra. Eso es lo que nos han llamado a predicar. No fábulas, no cuentos, no chistes, la palabra. Oiga, la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, oiga, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, cuando su pastor lo exhorta con la doctrina, no está siendo pesado con usted, sino que está cumpliendo lo que la Biblia le pide que haga. Por eso, hermano, no sé si usted se ha fijado que los domingos se predica en esta iglesia y los miércoles se enseña. Usted ya notó esa diferencia. El domingo se predica, es un mensaje, una predicación del evangelio. Se anuncia la buena nueva, se predica una palabra para aquel hermano que viene, que está necesitado. Pero el miércoles que usted regresa, viene a oír generalmente más enseñanza, más doctrina, porque eso es lo que me han pedido que haga. Tengo que hacer un equilibrio. Entonces, redarguir, reprender, exhortar con paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo
cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, ya lo habíamos leído al principio, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo. Es la recomendación para Timoteo. Soporta las aflicciones. ¿Cuáles aflicciones? Las de predicar la doctrina. Porque lo que predicamos doctrina, hermano, hoy en día somos dinosaurios. Lo que predicamos doctrina, hoy en día somos la vieja escuela, la vieja guardia, los religiosos, los anticuados, los que frenamos el evangelio, así nos han dicho. Es que ustedes son los que frenan el evangelio. Supieran ellos que nosotros somos los que todavía le damos estabilidad a esto. Si no, a ver dónde estuviera este asunto ya, por dónde estuviera en el barco ya. ¿Qué tuviéramos en los altares, hermano? Por Dios. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, resumamos por favor un poco. Hay beneficio en recibir doctrina. La doctrina afectará tu intelecto y tu voluntad para siempre. Uy, hermano, yo le garantizo que usted va a cambiar eternamente. Que usted le va a abrir los ojos y va a decir, no, así era este asunto. 2, la doctrina te hará sabio. Te convertirá en buen consejero. 3, te hará caminar por sendas de justicia. Y crecerás espiritualmente. Ya no vas a andar como niño fluctuante. Guárdate de la doctrina que no es sana. Mira, aquí paro un segundo. Hay que diferenciar entre lo que es doctrinas de error, doctrinas de demonios, de lo que son doctrinas sanas pero incompletas. Por ejemplo, seamos claros, seamos honestos. La mayor cantidad de iglesias de nuestra nación, cuando hablo, quizás me refiero a las denominaciones, tienen doctrina sana pero incompleta. ¿Sí? Por ejemplo, hay doctrinas muy buenas, sanas, pero que le falta la revelación del mover del Espíritu Santo. Entonces, no es que sea mala, es incompleta. Entonces, esa doctrina es como que llega hasta cierta estatura. ¿Sí? Porque mira lo que le voy a decir, anótelo ahí, tal vez tengo 5 minutos para que vea esto. La estatura espiritual que la persona desarrolla hace la diferencia en lo que oye. Mire lo que le voy a decir. En una ocasión, dice la Biblia que Moisés sube al monte. Él llega al tope, a la cima, a hablar con Dios. Josué se queda a la mitad del monte y Aarón y el pueblo se quedaron abajo. Ahí veo 3 estaturas: la cima, la mitad y la falda abajo. Entonces de repente Moisés está hablando con Dios y todo lo demás, y allá abajo se están haciendo el becerro, están haciendo el desorden y todo lo demás. ¡Pum! Moisés allá arriba, Dios le revela y le dice: Moisés, desciende, porque el pueblo se ha desenfrenado. Allá arriba Moisés recibe una revelación de que el pueblo estaba desenfrenado, estaban adorando un Dios becerro. Entonces Moisés empieza a bajar. ¡Pum! Se encuentra a la mitad con Josué. Que Josué había oído la música de ahí abajo. Y entonces viene Josué y le dice: Moisés, yo oigo cánticos de guerra. Oiga la estatura
oír. Cánticos de guerra oigo yo. Y Moisés le dice, no son cánticos de guerra lo que oyes. El pueblo se ha desenfrenado. Pero significa entonces que dos personas pueden oír la misma cosa e interpretar cosas distintas por su estatura. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que oímos, porque si no tengo la estatura correcta, lo voy a interpretar de forma diferente. Puede ser que yo esté oyendo un mensaje que no es correcto y lo esté interpretando como algo de Dios por mi estatura. Por eso es que hay gente que se vislumbra con cualquier cosa, hermano. Oyen a cualquiera y dicen, ¡nombre! Y después lo oye uno y dice, y él te vislumbró. Qué terrible, tu estatura. Josué estaba bien bailado. Y Aarón ya lo digamos, hermano. El Aarón dijo, hagamos el becerro y mañana oramos a Jehová. Ese estaba peor que todos. Imagínense. Por eso cuando su pastor le dice a usted, mire hermano, eso no, es porque él tiene otra estatura. Él está arriba del monte y usted posible está. Si usted es líder, a la mitad. Entonces usted debería de entender ese por algo me lo está diciendo. No hay ganas de molestar. No, me lo está diciendo, no, es que el hombre quizás algo le ha gustado al Señor. Si allá le ha agradado al Señor, entonces fíjense que tremendo. Usted espérese, desarrollese, crece, porque usted va a ejercitar los sentidos espirituales. De tal manera que usted el discernimiento lo va a tener ejercitado para decir, ay papito, esto no es así más. Mire, yo tengo un oído que más o menos detecto ciertas cosas. Por ejemplo, cuando alguien me dice, mire pastor, puede orar por mí porque yo necesito sanación. Este viene del catolicismo. Porque en el catolicismo no le dicen sanidad, sino sanación. Ay, dije yo, pacatash, ya te agarré. Pero eso lo aprende uno con el tiempo, ejercitados. Dice la Biblia que tenemos los sentidos ejercitados por el uso. Tanto irla, tanto aquí, tanto allá. Uno va entendiendo cierto dialecto. Entonces, uno puede discernir. Eso le va a pasar a usted. Va a discernir y usted va a decir, no hombre, ya vi cómo está esto. Le va a pasar con el estudio de la palabra. Usted va a ir viendo, este está recogiendo espigas en otro campo. Ya lo vi yo. Ya, ¿qué radio oye mi hermano? Sí, lo voy a entender. O sea, usted va a llegar a entender muchas cosas. Aparte de eso, usted debe tener cuidado y ser de aquellos que, hermano, siempre quieran que lo que se les predique se les demuestre con la palabra. ¿Dónde está eso en la Escritura? Explíquenme, enséñenme. Porque toda revelación sale. Todo rema proviene del Logos. Ahora, que muchos viendo el Logos no vean el rema, ese es el problema de uno. Pero tiene que salir del Logos. ¿Dónde está ese hermano? No, es que fíjese hermano que no sé dónde está, pero yo, es que usted ha oído por ejemplo que alguien dice, mire hermano, es que Dios odia el pecado pero ama al pecador. Usted sabe que eso se convirtió en un dicho. ¿Y sabe quién lo hizo famoso ese dicho y quién lo dijo? Mahatma Gandhi. Eso no lo dijo Jesucristo, eso lo dijo Gandhi. Y eso no es cierto lo que dice la Biblia. No es tan así, porque si tanto lo amara no lo va a mandar al infierno, y al infierno van a ir a parar. ¿O a dónde van a ir a parar los pecadores? ¿Aló? Entonces, todo el que no reciba a Cristo, ¿a dónde va a ir a parar? Y entonces, ¿cómo es eso que los ama y los va a mandar al infierno? ¿No será, hermano, que la Biblia lo que nos está diciendo claramente es que el Señor amó a todo el mundo?
y que el amor consistió en dar a su Hijo en la cruz del Calvario. Esa es una verdad. Pero decir que Dios ama al pecador pero odia al pecado es separar las dos cosas del hombre. Y es bien difícil separarlo, porque Él no va a condenar el pecado, va a condenar al pecador. No es el pecado el que va al infierno, es el hombre el que va al infierno. ¿Qué gana que le va a decir a la persona al final de cuentas, venimos para acá? Yo lo que odio es ese pecado que andan llevando, a ver, dámelo, y pum, lo voy a echar al infierno y vos salvate. No, no va a ser así. Va a ir a parar allá. Dice, estas cosas aborrece el Señor. ¿Qué dice que hace? Aborrece. La lengua, no hay que, los ojos antiguos. Santo Dios, no es tan fácil, pues. O sea, no es tan así como institucionalizar frases que no vienen del Señor, hermano. Es que esa es la complicación que nosotros tenemos. Agarramos frases que digo a saber quién y las hacemos virales, como decimos ahora en el nuevo vocabulario, ¿verdad? Porque ahora hay que incluir eso, lo que se hace viral, hermano, y un montón de gente repitiéndolo y compartiéndolo. ¿Y de dónde salió eso? Digo yo. Entonces todo eso, hermano, nos va a ayudar el Señor a salir de un montón de cosas. Acuérdense que el Señor, hermano, nos va a sacar de Babilonia, nos va a sacar de Sodoma, nos va a sacar de Egipto, que son 3 ámbitos. Babilonia representa la gran ramera o el sistema religioso. Sodoma, la inmoralidad, y Egipto, el mundo. Tenemos que salir de todo eso. Sal de en medio de ella, pueblo mío. ¿Usted quiere decir que hay pueblo que está en Babilonia? Tenemos que salir. ¿Cómo saberlo? A través de la escritura y de la enseñanza, que es una bendición. Comparta, hermano, en sus redes sociales Biblia. Predique la palabra. No lo que digo alguien que no se basó en la palabra.